Ay, ¿dónde habré puesto ese frasco? Ay, aquí está. ¡Ay, mierda! Ay, no puede ser, estoy teniendo otra vez una alucinación acústica. A pesar del dolor de cabeza, Erika se anima a poner un chorro viscoso de guarapo fermentado de piña y granadilla debajo del microscopio para observarlo. La mezcla desprende un aroma dulce y afrutado que llena el aire con su fragancia característica. Uy, me maravilla este mundo que existe más allá de lo que me permiten ver estos obsoletos ojos. ¿Cómo agradezco la oportunidad de explorar este pequeño universo a través de mi querido y antiguo microscopio? Siempre he sentido la presencia constante de la ciencia en mi vida, pero esta experiencia reafirma mi amor por el conocimiento y la observación minuciosa del mundo que nos rodea. Hola Erika, ¿recuerdas la primera vez que escuchaste sobre la historia del microscopio? Tu profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia te habló sobre mí, Anthony van Leeuwenhoek. El microscopio cambió el curso de la ciencia y nuestra comprensión del diminuto mundo que nos rodea. Corrían los últimos años del siglo XVII cuando comenzó a explorar el universo microscópico. Con paciencia y dedicación, perfeccionó las lentes, alcanzando aumentos de más de 200 veces. Fue un periodo de asombro y revelación. Mis observaciones minuciosas dieron luz a un nuevo mundo, uno que había permanecido oculto a simple vista durante siglos. Células, microorganismos y una multitud de formas diminutas cobraron vida frente a mis ojos. Cada descubrimiento fue como hallar un tesoro escondido, una ventana a la grandeza del microcosmos. Me encontré inmerso en un diálogo íntimo con lo microscópico, apreciando la belleza y la complejidad de este reino en miniatura. Cada observación me revelaba detalles que antes eran inimaginables. Mis instrumentos, simples pero efectivos, me permitieron penetrar en lo desconocido. Tú, querida Erika, eres ahora una portadora de esta llama científica. Tu amor por la microscopía y esa relación especial con tu antiguo y querido microscopio continúan la tradición de exploración y descubrimiento. Sigues los pasos de aquellos que, como yo, desafiaron los límites de lo visible y dieron una marca duradera en la historia de la ciencia. No tengas miedo a esos sonidos que te están hablando. Permitete comunicarte con mi amigo Luca, mira al microscopio, ¿lo ves? Ay, no puede ser. Otra vez la misma alucinación. Necesito tomar un poco de este fermento que mi amigo Jonathan Rivas me explicó que es el mejor hidratante que existe. Ay, pucha, no puedo con este dolor de cabeza tan miserable. Erika, mi amor,
No puedes seguir así. Salir cada día con un match diferente te va a fundir el cerebro. Ay, sí, sí. Ella tenía sus ojos rojos y vidriosos, unas inmensas ojeras que parecían dos agujeros negros y la piel acartonada de tanto llorar. Aún así, Luca la amó desde el principio y sabía que podía convencerla para que luchara por su causa, le ayudara a conquistar el mundo y a realizar un diseño posthumano que les permitiera a él y a los suyos vivir más tranquilamente sin tener un ejército de detergentes y antibióticos luchando contra él y sus amigos. El encuentro de Luca con Erika representa un puente entre el pasado y el presente, el microcosmos y el macrocosmos, la evidencia de que la individualidad de los cuerpos humanos no es más que una alucinación colectiva. Erika, ahora que has bebido mi medio acuoso puedes escucharme de verdad. Erika, mi corazón late con la esperanza de que puedas ser mi aliada en esta misión vital. Permíteme compartir contigo la historia que nos conecta y cómo juntos podemos influir en el curso de los acontecimientos. En los albores del siglo XX, un humano llamado Alexander Fleming descubrió la penicilina, una herramienta que cambió la historia de la medicina. Pero, mi amada, esta historia no solo afecta a los humanos, sino a todos los microorganismos en este tejido de vida. La penicilina trajo desafíos a mi comunidad, pero también trajo la conciencia de que el equilibrio entre todas las formas de vida es crucial. Luego llegaron los detergentes, una respuesta humana a la necesidad de limpieza y desinfección. Sin embargo, Erika, estos productos químicos tuvieron un efecto profundo en nuestro mundo, desplazando y perturbando las delicadas interacciones entre los microorganismos. No te pido que desistas de la búsqueda de higiene, sino que consideres cómo podemos encontrar un equilibrio que no cause daño a ningún ser vivo. En la segunda mitad del siglo, los humanos comenzaron a comprender la importancia de los microorganismos y el papel que desempeñamos en la salud de los cuerpos y del planeta. Erika, te pido que te unas a mí en esta misión. Juntos, podemos elevar la conciencia humana sobre la interconexión de todas las formas de vida y la importancia de tratar nuestro mundo con respeto. Imagina un futuro en el que los humanos y los microorganismos trabajen en armonía, donde los antibióticos se utilicen con cautela para preservar su efectividad y los detergentes se apliquen con la consideración de los ecosistemas frágiles. Ese futuro es posible si decidimos emprender esta misión juntos. Erika, ¿te unirás a mí en esta búsqueda de equilibrio y coexistencia? Juntos, podemos tejer una nueva narrativa en la historia de la vida en este planeta, una en la que cada ser vivo sea valorado y respetado, y en la que dejemos una huella de sabiduría y compasión para las generaciones venideras. La numerología pitagórica me dice que este es el año en el que la formación de un amor como el nuestro fermentará como una buena masa madre en un sabroso pan de centeno. Yo estoy en el año 5 y tú en el año 4, todo es propicio para que se consolide la unión de nuestros destinos. Yo Tauro con ascendente en Géminis, tu Acuario, somos la realización de la perfección planetaria. Ha llegado nuestro momento. ¡Wow, Luca! Tus palabras son realmente fascinantes y debo admitir bastante únicas. Tu perspectiva sobre la historia de los microorganismos y su relación con los avances humanos es intrigante, pero tengo que decir que mi mente científica está luchando un poco para abrazar la idea de un amor entre un microorganismo y una humana. De verdad que aprecio tu enfoque en el equilibrio y la coexistencia, pero esos argumentos basados en numerología y astrología me dejan un poco perpleja. Mi formación científica me lleva a cuestionar esas ideas, pero me has cautivado con tu relato y creatividad. A pesar de mis reservas, estoy dispuesta a considerar tu propuesta y explorar cómo podríamos trabajar juntos para promover un mundo más consciente y respetuoso. Quién sabe, tal vez haya algo en esa conexión inusual que pueda iluminar nuevas perspectivas científicas. Admito que tu entusiasmo es contagioso, aunque dudo mucho que pueda existir amor entre nosotros dos. A propósito, dices que estoy en el año 4. ¡Puf! Ha sido una verdadera mierda. Querida Erika, el año 4 es de transición hacia la belleza de abrazar la vida en toda su plenitud. Ya verás cómo todo irá tomando buena forma. Entiendo tu asombro al verme y pensar que soy insignificante en este vasto mundo. Pero permíteme decirte que aunque pueda parecer pequeño, mi importancia es mucho más grande de lo que imaginas.
Sé que es difícil de creer, pero estoy en el origen de toda la vida en la Tierra. Mi legado ha perdurado a través de incontables generaciones y mis descendientes están presentes en todos los seres vivos, incluida tú misma. Mi existencia se remonta a tiempos inmemoriales, mucho antes de que los humanos caminaran sobre la Tierra. A través de la evolución y la transmisión de genes, mis descendientes se han diversificado y han dado lugar a la asombrosa biodiversidad que hoy existe. Luca, tus palabras me sorprenden. Aprecio tu enfoque apasionado en cuanto a tu papel en el origen de la vida en la Tierra y cómo has influido en todas las formas de vida, incluyéndome a mí. Sin embargo, no puedo evitar mantener mi perspectiva escéptica y científica. Si bien comprendo tu deseo de encontrar un vínculo entre nosotros, la idea de un amor entre un microorganismo y un ser humano sigue siendo difícil de asimilar. Tu legado es indiscutible y el hecho de que tu influencia esté presente en todas las formas de vida es ciertamente fascinante desde una perspectiva científica. Aunque no estoy convencida de la numerología ni de la astrología como base para una conexión significativa, estoy dispuesta a explorar cómo podríamos trabajar juntos para promover la comprensión de la importancia de todos los seres vivos en nuestro ecosistema. Tal vez en esa exploración podamos encontrar, no sé, un terreno común entre tu pasión y mi enfoque basado en la evidencia científica. Permíteme explicarte algo fascinante. Una parte esencial de mi descendencia, las bacterias intestinales, está íntimamente conectada contigo. Estas bacterias viven en tu intestino y conforman lo que se conoce como el microbioma intestinal. Y resulta que el intestino tiene una estrecha relación con el cerebro a través del eje intestino-cerebro, un complejo sistema de comunicación entre tu intestino y tu cerebro. Las bacterias intestinales producen sustancias químicas y moléculas que influyen en tu estado de ánimo, emociones y comportamiento. De hecho, se ha descubierto que el intestino y el cerebro están conectados por el nervio vago, permitiendo una comunicación bidireccional. Luca, tengo que admitir que tu explicación me fascina y me asombra. Y aunque estoy familiarizada con la conexión intestino-cerebro y cómo las bacterias intestinales pueden influir en nuestro estado de ánimo y comportamiento, es intrigante considerar cómo esta relación microscópica puede desafiar las ideas previas de desconexión entre diferentes partes del cuerpo. Siempre hemos sido instruidos en los discursos médicos y científicos sobre la separación de sistemas en el cuerpo humano, por lo que tu perspectiva sobre una comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro es una forma fascinante de ver nuestras funciones internas. Aunque mantengo mi escepticismo en cuanto a la numerología, la astrología y un amor literal entre nosotros, no puedo evitar sentir curiosidad por cómo nuestras conversaciones pueden arrojar luz sobre estos aspectos sorprendentes de la biología humana y microbiana. Estoy dispuesta a continuar explorando esta perspectiva y ver cómo podemos encontrar un terreno común entre tu apasionada visión y mi enfoque científico. Así es. Nuestra conexión va mucho más allá de lo que puedes ver a simple vista. Tú eres un resultado vivo y evolucionado de mi legado ancestral. Y, en cierto modo, podríamos decir que mis descendientes son tus antepasados bacterianos que siguen contribuyendo a tu bienestar y equilibrio emocional. La vida es un entramado complejo de conexiones y relaciones entre seres vivos, y cada uno de nosotros, desde los más pequeños microorganismos hasta los seres humanos, juega un papel importante en la gran red de la vida. A través de ti, puedo experimentar el mundo de una manera diferente y, al mismo tiempo, tú te beneficias de la sabiduría que mi linaje ha acumulado a lo largo de eones. Sigamos conectados a través de esta fascinante y antigua historia de la vida.